¿Sí se acuerdan? Estamos hablando del hombre de pecado. El hombre de pecado se menciona en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 12. Y la idea que tienen muchos del hombre de pecado es que va a ser un hombre que va a venir en algún tiempo futuro. Aunque los que creen en esto no dicen un tiempo futuro, dicen que ya estamos llegando al tiempo, cualquier momento va a aparecer el hombre de pecado. Ya estudiamos acerca de este hombre, ¿verdad? Y decíamos que no es un hombre, es una clase de hombres que se levantan eventualmente en las congregaciones para tratar de adueñarse, ¿verdad?, de la congregación, de la atención de la congregación, ¿sí? Que si los jóvenes salimos, que Roque trae clase. Por razón ya se me hacía mucha gente. No quedan intermedios. Entonces, la idea de que el hombre de pecado, ¿verdad?, es un hombre que va a venir en el futuro, y luego que dicen que ya está aquí el futuro. Hay una doctrina que se conocen como premilenialistas. Y esta doctrina de los premilenialistas asocia al hombre de pecado con el anticristo y con la bestia. Son 3 personajes, ¿verdad?, que probablemente ustedes ya hayan escuchado de ellos: el hombre de pecado, el anticristo y la bestia. Les voy a decir brevemente lo que enseñan los premilenialistas. Y los premilenialistas, ¿verdad?, se encuentran básicamente entre los grupos de las iglesias bautistas, los grupos pentecosteses y los testigos de Jehová. Son los grupos mayoritariamente, ¿verdad?, premilenialistas. Entonces, la doctrina del premilenialismo es esta. En tiempos futuros, y dicen, ya estamos ahí, se va a levantar un hombre al que se conoce en la Biblia como el hombre de pecado o el anticristo, o también como la bestia. Dicen ellos que estos 3 personajes son la misma persona. Es un hombre que va a venir por obra de Satanás, ya sea que Satanás tenga un hijo con una mujer, como habíamos hablado del hombre de pecado, o que Satanás posea a algún hombre, o que de alguna manera, ¿verdad?, Satanás produzca a este hombre que será conocido como el anticristo. Según la teoría, ¿verdad?, este hombre va a ser identificado con un número, el número 666. Y de alguna manera en su cuerpo, o de alguna manera con su nacimiento, va a estar relacionado el 666. Por eso, el 6 de julio del 2006, mucha gente pensaba que iba a ser ya la venida del anticristo, ¿verdad? 666. Entonces siempre están buscando los 3 seises, ¿verdad?, para pronosticar la venida del anticristo. Porque dicen que el anticristo se va a levantar y va a traer paz al mundo. Los que piensan esto ven las noticias y dicen, estas son las señales de que ya va a venir el anticristo. Dicen que tanta droga, tanto crimen, ¿verdad?, relacionado con la droga y tanto pecado, los homosexuales que ya se pueden casar, ¿verdad?, y que ya pueden adoptar niños, todo eso, ¿verdad? Dicen que son señales de que ya va a llegar el anticristo, ya va a llegar. Y el anticristo va a tener una cualidad: viene a traer paz. Entonces, por un periodo de 3 años y medio, ¿verdad?, el anticristo se va a levantar, va a atraer a la gente y va a poner paz en la tierra. Pero entonces va a ocupar el lugar de Dios y se va a hacer pasar por Dios. Y la gente va a pensar que Él es Dios, porque ya trajo la paz a la tierra, ¿verdad? Pero luego, ¿verdad?, viene una gran guerra que se llama la guerra del Armagedón.
donde las naciones que se rebelen contra el anticristo van a pelear contra él, y luego a raíz de esa guerra viene el Señor Jesucristo. Y entonces todas estas doctrinas siempre están asustando a la gente con la venida del anticristo, la guerra del Armagedón, ¿verdad? Y la gran tribulación. No se ponen de acuerdo porque unos dicen una tribulación de 3 años y medio, otros hablan de una tribulación de 7 años. Déjenme leerles lo que dice uno de estos hombres. Uno de estos hombres, el licenciado Raúl A. Ureña, en un artículo en la internet, habla acerca del hombre de pecado y dice esto: pronto, en el ambiente político europeo, aparecerá un hombre grande, quien una vez ocurra el rapto de la iglesia, se convertirá en el archienemigo de Dios, y de los que no atendiendo al llamado al arrepentimiento, se quedarán en la tierra durante la gran tribulación. ¿Qué está diciendo este señor? Jesucristo va a venir a este mundo por segunda vez, pero nadie lo va a ver. Y va a raptar a la iglesia. Todos los cristianos, ¿verdad?, van a ser raptados. La iglesia se va a desaparecer. De repente, ¿verdad?, el mundo se va a quedar sin todos los cristianos. Nomás nos vamos a desaparecer. Dicen que es ahí donde va a aparecer este hombre, el anticristo, archienemigo de Dios. Y entonces va a traer una gran tribulación a la tierra. Dice, este señor político, polifacético, sin duda carismático y popular. Fíjense cómo va a ser este hombre. ¿Es un hombre político? Bueno, sabemos que de la política nada bueno puede venir, ¿verdad? Es un hombre político, polifacético, que va a presentar muchas caras. Carismático quiere decir que va a ser un hombre muy agradable, que la gente lo va a seguir porque es agradable. Y popular, vendrá con un plan de paz, que no será más que una estratagema más del diablo para destruir lo que queda de la humanidad. Se va a venir prometiendo paz, pero no es cierto, ¿eh? A este político se le llama la bestia. La palabra de Dios también le llama el hombre de perdición y el hijo de pecado. Un rasgo de este individuo será que se opondrá a Cristo, a los recién conversos que queden y por supuesto al pueblo amado de Dios. Los engañará y los destruirá. ¿Qué más quiere Satanás? Sino que todos terminemos en el mismo lugar donde él terminará. Aquí hay muchas contradicciones en lo que este señor dice, ¿verdad? Porque primero nos dice que la iglesia se va a desaparecer, se la va a llevar Cristo. Y luego dice que el anticristo va a ser enemigo del pueblo de Dios. ¿Cuál pueblo de Dios? Ya se lo llevó Dios. Ya no queda el pueblo de Dios. Entonces, hay muchas contradicciones en todo lo que dicen, pero lo que pasa es que toman un versículo de aquí, un versículo de acá, y otro de acá, y otro de acá, y luego los juntan y arman una doctrina, ¿verdad? Entonces, esta mañana yo quiero que veamos lo que la Biblia dice del anticristo. Y curiosamente, solamente hay un autor de los escritores del Nuevo Testamento que habla del anticristo. ¿Sí saben quién es? El apóstol Juan. El apóstol Juan es el único que menciona al anticristo. Curiosamente, el apóstol Juan era el último de los apóstoles que quedaba con vida. Los demás apóstoles ya habían muerto. Y hay 3 versículos o 3 lugares en el Evangelio de Juan, en las cartas de Juan, donde él habla del anticristo. Vamos a ver primeramente Primera de Juan capítulo 2, el versículo 18. Primera de Juan 2, 18. Es la primera mención del anticristo. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Hermanos, para los apóstoles no existían más tiempos después de la era cristiana. La era cristiana es el fin. El tiempo se acaba cuando Cristo viene por segunda vez.
no viene de una manera invisible a raptar a la iglesia. No viene así. Vean lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Apocalipsis 1:7, unas páginas allá del libro. Dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Está hablando de la segunda venida de Cristo. Todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Jesucristo no viene de una manera escondida. Y no viene a raptar a la iglesia. La palabra rapto no aparece en la Biblia. No se encuentra la palabra rapto en todo el Nuevo Testamento. Es una doctrina inventada. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Puedo yo secuestrar a mi esposa? ¿Por qué no puedo secuestrar a mi esposa? No, porque me suena. No, me la podría llevar a fuerzas, pero no es un rapto, no es un secuestro. Porque es mi esposa. Es mi esposa. Jesucristo no puede raptar a la iglesia porque es suya, es su esposa. Él se la puede llevar a la hora que quiera, no la tiene que raptar. Raptar o secuestrar es un delito. Jesucristo no viene a raptar a su iglesia. Jesucristo viene en las nubes y todo ojo le verá. Viene por su iglesia. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Entonces, dice el apóstol Juan, ahí en el versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo. Según los premilenialistas, después del tiempo de la iglesia, cuando Cristo rapta a la iglesia, sigue otro tiempo de gran tribulación, 7 años. Y todavía no es el fin. Al final de esos 7 años hay otra guerra. Unos ponen una guerra, otros ponen 2 guerras. La guerra de Armagedón y la guerra de Gog y Magog. Yo no sé dónde la sacan, ¿verdad? Pero según ellos, después de ese tiempo de 7 años de gran tribulación, hay otra guerra. Y luego empieza otro tiempo de 1000 años, que llaman el milenio, ¿verdad? Donde Cristo va a reinar aquí en la tierra. Si vamos a la primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 17. Aquí está hablando del arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses 4:17. Ahora, vamos a entender, la palabra arrebatamiento no es lo mismo que la palabra rapto. Raptar es llevarse algo que no es de uno. Arrebatar es reclamar algo que es de uno. Si alguien está agarrando algo que es mío, yo se lo arrebato porque es mío. Eso es arrebatamiento, ¿verdad? Dice aquí, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Ya vimos que Jesucristo viene en las nubes, ¿verdad? Y luego, ahí en las nubes, nos va a arrebatar a nosotros en las nubes para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire. La palabra aire, en griego, tiene 2 significados. Se puede referir a este aire que nosotros respiramos, ¿verdad? O se puede referir a lo etéreo, a lo que no se ve, a lo que no es físico o material, ¿verdad? Entonces el Señor nos va a recibir en el aire y así estaremos ¿cuánto tiempo con el Señor? Siempre, dice el apóstol, y así estaremos siempre con el Señor. Lo que vemos en la Biblia es que Jesucristo ya no pisa esta tierra. Ya no pisa esta tierra. Él viene, manda a los ángeles a cegar la tierra, a recoger a sus escogidos en el aire, y luego esta tierra desaparece, ¿verdad? Es deshecha.
Entonces es muy importante que nos demos cuenta, ¿verdad?, que todas estas doctrinas que hablan de cosas futuras y venideras en cuanto a la segunda venida de Cristo y ciertos personajes, tenemos que tener mucho cuidado con ellas. Entonces dice Juan: hijitos, ya es el último tiempo. Ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos. ¿Qué significa la palabra anticristo? Contra Cristo. La palabra anti significa contra o enemigo de Cristo. ¿Quién sería por excelencia el anticristo? Un personaje. Satanás. Satanás, el autor del pecado. Satanás sería por excelencia el anticristo, el que se opone a Cristo, ¿verdad? Pero puede haber hombres que puedan ser catalogados como anticristos. Sí. Todos aquellos que se oponen a la obra de Cristo. Vamos a pensar ampliamente. Han habido en la historia hombres que se han opuesto al Evangelio. Por ejemplo, Nerón, el emperador Nerón. El emperador Nerón decretó que dentro del Imperio Romano hacerse cristiano era un delito. Eso lo convierte en un enemigo de Cristo. Entonces Nerón fue un anticristo. Cuando Juan escribe su carta, en el año más o menos entre el 90 y el 96, hace ya 30 años que Nerón dio la ley de que ser cristiano era un delito. Por eso dice el apóstol Juan que han venido muchos anticristos. Porque no nomás Nerón puso esa ley, otros emperadores romanos también pusieron esa ley. Cuando el apóstol Juan escribe sus cartas, está Domiciano como emperador y también está persiguiendo a la iglesia. Es un enemigo de Cristo, un anticristo. Pero ¿qué me dicen ustedes del hombre que le dice a su esposa: si vas a la iglesia, te voy a poner una recia? O el padre que le dice a su hijo: si te haces cristiano, ya no cuentes conmigo, ya eres bueno. ¿Qué están haciendo estas personas? Se están haciendo enemigos del mensaje de Dios. ¿En qué se está convirtiendo? En anticristos. Todo el que se opone a la obra de Dios es un enemigo de Cristo, es un anticristo. Entonces, por eso el apóstol Juan dice: ustedes oyeron que viene el anticristo y ya han surgido ahora muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. El apóstol Pablo en Tesalonicenses 2 hablaba de ¿qué? De la apostasía. De la apostasía. Y ya estaban en la apostasía. Entonces, hermanos, anticristos va a haber todo el tiempo. Todo el tiempo. Ya los había en tiempos el apóstol Juan y lo sigue habiendo en nuestro tiempo, ¿verdad? Gentes que se oponen al Evangelio de Cristo. En los países musulmanes, el Corán tienen pena de muerte para los musulmanes que dejen sus religiones. Y hay lugares, ¿verdad?, donde hay países que ya son 100% musulmanes, pero hay países donde hay musulmanes y hay, entre comillas, cristianos, ¿verdad? Digo entre comillas porque pues, se habla de cristianos como católicos y todos los que de alguna manera reconocen a Jesús, ¿verdad? Entonces ahí hay una gran lucha entre musulmanes y cristianos. Y el sistema musulmán es un sistema anticristiano. Hay religiones anticristianas que son anticristos también, como religión, ¿verdad? Entonces,
el apóstol Juan nos dice que en su tiempo ya habían surgido muchos anticristos. Y si Juan platicara conmigo ahorita en su tiempo, yo le diría, no hombre Juan, te quedaste corto, porque desde que tú te moriste hasta ahorita han surgido muchísimos anticristos, ¿verdad? Gentes que se oponen a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el anticristo no es alguien del futuro, para nosotros es alguien del pasado, del presente y del futuro. Son gentes que van a estar surgiendo como enemigos de Jesucristo. La segunda parte donde habla del anticristo es ahí en el capítulo 4. Empezando desde el versículo 1. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Aquí tenemos que entender que la palabra espíritu se usa de muchas maneras diferentes. Aquí no se está refiriendo al espíritu que tenemos de vida, se está refiriendo al carácter o a la manera en que nos presentamos. No le crean a toda persona, sino prueben a las personas, prueben con qué espíritu vienen. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿A quiénes llama anticristos aquí el apóstol Juan? A los gnósticos de su tiempo. Los gnósticos eran gentes que se habían levantado dentro de la iglesia. El gnosticismo nació dentro de la iglesia, como una rama del cristianismo. Los gnósticos en realidad decían que ellos eran los cristianos más puros, porque decían que tenían conocimiento directo de Dios. Vamos a decir que yo estoy ahí sentado entre ustedes, soy un cristiano como ustedes, y de repente un día me levanto y digo: anoche tuve una revelación, Dios me reveló una gran verdad, que no les ha revelado a ustedes porque ustedes son ignorantes, porque ustedes son inmaduros, ¿verdad? Porque ustedes no pueden recibir esta verdad por su falta de capacidad. ¿Qué les estoy diciendo? Si yo fuera ustedes me enojaría, ¿verdad? Pero es lo que decían los gnósticos, ¿verdad? Yo recibí una verdad, entonces eso me hace mejor cristiano que ustedes. Y si quieren ser cristianos como yo, suplíquenme que les enseñe. Entonces ahora yo voy a ser su líder, ustedes me van a seguir a mí. Así nació el gnosticismo. Una de las verdades que decían los gnósticos haber recibido de Dios era que Jesucristo no había venido en carne, que lo que vieron de Jesucristo nomás era una proyección de Dios, un fantasma. No podía venir en carne porque la carne es mala, decían los gnósticos. La carne es pecado, entonces Cristo no pudo venir en carne. Dice el apóstol Juan: si Cristo no vino en carne, entonces no nació. No vivió como hombre porque no vino en carne. Y no murió. No fue crucificado. Todo fue nomás una ilusión que Dios creó, ¿verdad? Y no resucitó. Entonces estaban negando todo el mensaje del Evangelio. Por eso dice el apóstol: el que niega que Jesucristo vino en carne, ese es anticristo. Está negando todo lo que es el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Hay gentes que niegan el Evangelio en nuestro día de una manera o de otra. Sí. Hay personas que niegan el Evangelio, niegan la eficacia del Evangelio. O hay personas que se oponen abiertamente contra el Evangelio. Hay personas que prohíben a sus gentes tener relación con el Evangelio. Todo eso los hace anticristos.
Entonces no es alguien del futuro, es alguien que ha aparecido desde tiempos de Juan hasta nuestros tiempos. Entonces ha habido muchos anticristos. La tercera mención está en la segunda carta. Y está en el versículo 7. Y aquí el apóstol Juan llama anticristos a los engañadores. A los engañadores. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. El anticristo. Entonces, hermanos, debemos de tener mucho cuidado, porque si nosotros enseñamos una doctrina ajena a la doctrina de Cristo, como doctrina de Cristo, estamos engañando a la gente. Ahora, yo les voy a decir que para los que conocemos la Biblia, es muy fácil engañar a la gente que no la conoce, a la gente ignorante. Es muy fácil. Hubo un tiempo en que mi familia y yo mismo, ¿verdad?, estábamos engañados por una iglesia cristiana, entre comillas. Porque son muy astutos para llevarlo a uno en las partes de la Biblia que les convienen a ellos, ¿verdad?, a sus doctrinas. Y regularmente este tipo de hombres, ¿verdad?, se enseñorean de la iglesia, de la gente, para su propio beneficio. Entonces, por eso necesitamos el mensaje completo de la Biblia. Sí hay anticristos, y va a seguir habiendo anticristos. Y debemos cuidarnos de nosotros no ser del espíritu del anticristo. No ser del espíritu del anticristo. No sé si han sabido de casos donde un hermano se enoja con la iglesia y dice: ya no voy a asistir a la iglesia, y le prohíbe a su familia que vayas a la iglesia. Ahí se está convirtiendo en un anticristo. Una cosa es desanimarme y dejar de asistir, y otra cosa es hacerme enemigo de Cristo, de la iglesia. Y debemos de tener mucho cuidado. Yo siempre he dicho, ¿verdad?, que si un día yo me enojo con la iglesia, me voy a ir. Pero espero irme en paz. ¿Por qué? Para tener la puerta abierta para regresar, ¿verdad? Pero si yo me convierto en enemigo de la iglesia, en enemigo de Cristo, en enemigo de esta boca, se está convirtiendo en mi enemigo. Si me convierto en enemigo de Cristo y de la iglesia, me estoy convirtiendo en un anticristo. Ahora, una pregunta: si me convierto en un anticristo, enemigo de Cristo, ¿tengo perdón o no tengo perdón? Si me arrepiento, sí. Hay un solo pecado que no tiene perdón. ¿Cuál pecado es? El pecado contra el Espíritu Santo. Según palabras de Cristo, ¿verdad? Dice: el que peca contra el Hijo tiene perdón, pero el que peca contra el Espíritu Santo no tiene perdón, ¿verdad? Palabras de Cristo. Entonces, cualquier persona que se da cuenta que una de sus acciones lo ha convertido en un anticristo o en un enemigo de Cristo o de su obra, tiene perdón. Si lo reconoce y se arrepiente, tiene perdón. El pecado contra el Espíritu Santo es un pecado que solo los cristianos podemos cometer. La gente del mundo no puede cometer el pecado contra el Espíritu Santo, porque el pecado contra el Espíritu Santo es expulsarlo de nuestra vida, de sacarlo de nuestra vida. Cuando nosotros somos bautizados, recibimos dos cosas: perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. El don
la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Dios me lo da al Espíritu Santo, es su presencia en mi vida. El día que yo, en un acto consciente, fíjense bien lo que dije, en un acto consciente, diga, ya no quiero nada con Dios, ya no quiero nada con su palabra, ya no quiero nada con Cristo, ya no quiero ser cristiano, ¿verdad? Ese día estoy cometiendo la apostasía. Estoy expulsando de mi vida al Espíritu Santo. Ahora, fíjense bien lo que dije, en un acto consciente. Si de repente llego y encuentro a mi hijo asesinado, y en ese momento digo, ya no creo en Dios, ¿por qué permitió esto? ¿Es un acto consciente o no es un acto consciente? No es un acto consciente. Estoy en un estado emocional donde no soy dueño de mi razón, ¿verdad? No, si en un acto consciente, si un día estudiando la Biblia yo tranquilamente digo, no, pero esto no es cierto. Y en un acto consciente, ¿verdad? Yo decido que ya no quiero nada con Dios. Entonces, ese sí es el pecado contra el Espíritu Santo. Entonces hay que entender las cosas, ¿verdad? Entonces, el anticristo no es un hombre. Han sido muchos hombres. Y ahorita que estaba yo diciendo esto, me puse a pensar, ¿en alguna ocasión yo fui anticristo? ¿En alguna ocasión he obrado como anticristo? ¿En alguna ocasión con mis palabras o con mis hechos he desanimado a alguien de ser cristiano? Está difícil pensar eso, ¿verdad? Está duro. Porque a lo mejor sí. A lo mejor sí lo he hecho. Y ahí es donde yo digo, ay Señor, si he sido un anticristo, perdóname, porque nunca he tenido la intención de oponerme a tu obra, ¿verdad? De oponerme a tu obra. A veces hay personas que se les hace muy fácil, el hermano pecó, que ya no venga a la iglesia, que se vaya de la iglesia. ¿Y no murió Cristo por los pecadores? Por él no, y por mí sí. Y nos oponemos a que ese hermano, ¿verdad?, tenga la influencia sana de la palabra de Dios para que se arrepiente y la sangre de Cristo lo sane. Entonces, así no pensamos, ¿verdad? Que con nuestras acciones nos hacemos enemigos de la obra de Cristo, de la obra salvadora de Cristo. Entonces, procuremos, ¿verdad?, no ser anticristos. Entonces, claramente vemos, el único que menciona al anticristo es el apóstol Juan. Y él mismo nos dice que tras su tiempo ya había surgido muchos anticristos. Entonces, no es un personaje nomás del futuro, es un personaje de todas las edades de la iglesia. Vamos a estar batallando contra los enemigos de Cristo. Y debemos cuidarnos de ellos, pero debemos cuidarnos de no ser nosotros tropiezo para otros y convertirnos en enemigos de la obra de Cristo. Entonces, ¿tienen alguna pregunta del anticristo? Porque vamos a hablar de la bestia también. La bestia. Yo crecí con la influencia de la iglesia bautista. Y en la iglesia bautista siempre están hablando de la bestia. Tengo una tía, esposa de un predicador de la iglesia bautista. Él ya falleció. Pero con esta tía tuvimos muchas pláticas, especialmente mi hermano mayor y su esposo de ella, donde él siempre estaba hablando de la bestia, este personaje que iba a venir, ¿verdad? Y la palabra bestia, ¿en qué nos hace pensar? ¿Qué piensan ustedes cuando oyen la palabra bestia? Monstruo, ¿verdad? Un animal. ¿Cómo se lo imaginan? Feo. Regularmente, si ustedes ven los libros de los testigos de Jehová, lo pintan como un dragón de película. Otra vez la influencia de Hollywood, ¿verdad? Como un dinosaurio con alas, ¿verdad? Como un tiranosaurio rex con alas, ¿verdad?
Y así se imaginan muchas gentes a la bestia. Y también dicen que esta bestia es alguien que va a venir en el futuro y que va a ser el enemigo de Cristo. Hay varias explicaciones de la bestia, les voy a decir algunas. Algunos dicen que la bestia era el Imperio Romano. El Imperio Romano. ¿Por qué el Imperio Romano? ¿Por poderoso? Porque subyugó a toda la gente que vivió en tiempos de los apóstoles. Aunque si hubiera sido la bestia, pues sabemos que el mundo era mucho más grande que el Imperio Romano, ¿verdad? Pero hubo quienes dijeron que el Imperio Romano era la bestia, por el daño también que causaba a la iglesia, ¿verdad? A la iglesia. Otros decían que no, que la bestia va a ser un ser monstruo, colosal, grande, que va a venir al fin del mundo. Y es que en las leyendas de dragones, ¿verdad? Siempre se hablaba de los dragones como unos seres maliciosos, muy poderosos mentalmente, ¿verdad? Que con la mente como que hipnotizaban a la gente, ¿verdad? Como que los influenciaban, los hacían que hicieran lo que ellos querían, muy inteligentes, ¿verdad? Esas eran las leyendas de los dragones. Entonces un dragón, ¿verdad?, asolaba a toda una región. Y en las historias de los dragones, ¿verdad?, cuando un dragón se apoderaba de una región, la gente entonces les iba y les ofrecía niños para que comieran, o doncellas. Yo creo que los hombres sabemos muy feo por eso. No se habla de que les ofrecían hombres, ¿verdad? Pero siempre les ofrecían niños y doncellas, ¿verdad?, a los dragones. Así manifestaban su poder sobre la gente. Y si la gente se portaba fuego, ¿verdad?, sobre ellos, y siempre los tenían así. Esa idea es la que tienen muchos acerca de la bestia. Yo tengo una pregunta. Si la bestia es así, ¿de dónde va a salir? ¿De dónde sale esta bestia? A los que creen en esta bestia yo les preguntaría, ¿y de dónde sale esta bestia? ¿Saben qué me dijo alguien? La creó el diablo. El diablo la va a crear. Mi siguiente pregunta fue, ¿puede el diablo crear? ¿No es Dios el único creador que hay? Si el diablo puede crear, ¿por qué no se crea un mundo para él y nos deja en paz? ¿Por qué tiene que estar quitando a Dios lo que es suyo? Ahora, ¿puede Dios crear este ser? Tengan cuidado con lo que respondan. ¿Puede Dios crear este ser? Sí. De tener poder, capacidad para hacerlo, sí. Pero en Génesis 1, vamos a Génesis 1, cuando Dios termina la creación, hay una palabra muy interesante. Génesis 1, 21. Donde dice que descansó Dios. A ver, ayúdenme. 2:3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Qué es la palabra reposó? En hebreo no dice reposo. Cuando nosotros oímos la palabra reposar, inmediatamente pensamos en alguien descansando. Me cansé, ¿verdad? Cuando llego de mis ejercicios que me ponen ahí del seguro en el hombro, llego tan cansado que digo, voy a recostar tantito y me quedo dormido como 2 horas, ¿verdad? Fatigado, cansado. Eso es reposar. La palabra que se usa aquí en el hebreo es la palabra que se debería traducir más bien cesar. Cesar, terminar. Dios creó en el principio todo lo que quería crear y terminó su creación. No ha creado nada nuevo. Porque nosotros los humanos, yo me pongo a hacer un estudio y digo, ya terminé.
La siguiente vez que lo leo digo, ah, voy a cambiar aquí, le voy a añadir aquí, le voy a quitar esto, ¿verdad? Nunca termino. ¿Por qué? Porque soy falible. Soy falible. Pero cuando Dios hace algo, Dios lo hace perfecto. Y cuando Dios creó este mundo material, Él creó todo lo que iba a crear y dejó de crear. Cesó su creación. Pero así está bien que le pasó también, porque tiene la capacidad para seguir creando. Y no lo hace. Pero la idea es que ahí terminó de crear. Ya no va a crear nada. Todo lo que Él iba a crear fue creado ahí. Entonces, si Dios crea esta bestia para que cause tanto mal y para que sea enemigo de Cristo, ¿no pondría eso a Dios como qué? Como tentador. Pero dice que Dios no tienta a nadie, porque Él no puede ser tentado por el hombre. Entonces Dios no va a crear esta bestia y el diablo no la puede crear. ¿De dónde saldría esta bestia? Ah, de un huevo. Pero ¿quién fue primero, la gallina o el huevo? ¿De dónde salió la gallina? Pues el huevo. ¿Y de dónde salió? Pues de la gallina. Bueno, ¿quién fue primero, la gallina o el huevo? Entonces, esta bestia no puede existir. No puede existir. Simplemente no puede existir. Satanás no la puede crear y Dios no la va a crear. Entonces, este tipo de bestia no puede ser. Pero hay una tercera bestia que han dicho. Hay quienes han dicho, especialmente en tiempos de la Reforma Protestante, en tiempos de Martín Lutero, de Calvino y todos ellos, ¿verdad? Llegaron a los pasajes que se habla de la bestia y ¿qué dijeron? Es la Iglesia Católica. La bestia es la Iglesia Católica. Otra vez, no es cierto. No es cierto que la bestia sea la Iglesia Católica. Aunque la Iglesia Católica es muy grande, dista mucho de ser católica. ¿Qué significa la palabra católica? Universal. Y déjenme decirles que hay muchas naciones en el mundo donde no existe el catolicismo, ni el cristianismo. Hay aproximadamente 1.800 millones de cristianos en el mundo. Y de ese 1.800 millones están incluidos protestantes, católicos, ortodoxos, todos los que de alguna manera, ¿verdad?, creemos en Dios, en nuestro Dios. Hay 1.600 millones de musulmanes en el mundo. O sea que la Iglesia Católica no es católica porque no es universal. No hay ninguna religión que sea universal, ninguna. Entonces, hablar, ¿verdad?, de que la Iglesia Católica fuera la bestia también no es cierto. Pero luego dijeron algunos, es el Papa. El Papa es la bestia. Les digo que cuando platicábamos con mi tía, decía mi tía que ella cambió las placas de su carro porque tenían un 2 y un 7 y un 9 y un 3 y un 6. Y dice ella, 2 y 7 es 9. Si voltean el 9 al revés es un 6. El 9 si lo voltean al revés es un 6. Y luego el 6 pues es 6. Ahí estamos, es 6. Y no, pues así en cualquier parte podemos sacar los 6, ¿verdad? Yo nací el 27 de septiembre. Caray. 2 y 7, 9, 9 al revés 6. Septiembre, el mes 9, al revés 6. Y nació el 49, ahí hay otro 9. Hermano, yo soy la bestia. Jugando con esos números, uno le puede decir bestia a cualquier cosa. Yo le decía a mi tía, ¿bestia? Y no se enojaba. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?
con todas estas claves y todas estas cosas, más recientemente cuando Ronald Reagan se hizo presidente de los Estados Unidos, y Ronald Reagan tenía fama de ser un presidente cristiano, ¿verdad? Pero si cuentan las letras de la palabra Ronald, son 6. Reagan, son 6. ¿Y cuál era la tercera? Creo que su otro apellido de Reagan eran los 3 S. Que decían, Ronald Reagan es la bestia. Ya se les murió la bestia. ¿Por qué? Porque la bestia no es una persona, ni es un ser mitológico. Ya no tenemos tiempo, el próximo domingo lo vemos. Vamos a analizar el capítulo 13 de Apocalipsis, donde se habla de la bestia. Para que entendamos que también no es un personaje futuro, ni es un personaje fantástico, ni es un hombre, ni es Satanás. Pues vamos a ver qué es la bestia en la Biblia. Ya vimos que el hombre de pecado puede ser cualquier hombre que dentro de la iglesia quiere atraer a la iglesia tras él y quiere mandar en la iglesia. Yo no quiero mandar en la iglesia, por eso no quiero ser el hombre de pecado. El anticristo es cualquiera que se opone a la obra de Cristo. Yo no quiero ser un anticristo. Y bestia es una palabra curiosa, ¿verdad? La palabra que se usa para bestia en la Biblia significa animal fiero. Animal fiero. Pues vamos a ver a qué se refiere el apóstol Juan en el Apocalipsis, o a qué se refiere Dios al darle a Juan la visión de las 2 bestias. Esa es otra cosa interesante. Siempre se habla de la bestia, pero en Apocalipsis son 2 bestias. Todavía es peor, ¿verdad? Si no nos agarra uno, nos agarra la otra. Son como los velociraptors, ¿verdad? Mientras uno nos vemos de frente, el otro ya nos está mandando por atrás, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Entonces son 2 bestias. Y vamos a ver qué representan estas 2 bestias. Porque el libro del Apocalipsis es simbólico. Y cada cosa representa algo. Cada cosa representa, ¿qué representan estas bestias? Es muy interesante, ¿verdad? Y vamos a ver que no es algo futuro, es algo que ya está y que ya estamos luchando contra ellos. Dios bendiga.